Quiero tomar nota en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra del Señor que estamos predicando en este momento. El juicio del gran trono blanco. Ese juicio que nadie, oiga bien, nadie quiere estar en ese juicio. Nadie quiere y desea estar en ese juicio porque el juicio del gran trono blanco, el juez, el que va a estar presente, el que va a estar juzgando a las personas, va a ser el Dios Todopoderoso. El Dios que ha permitido que el ser humano viva en esta tierra y que el hombre mismo tenga la oportunidad de poder servirle al Señor o de estar en contra de la voluntad de Dios. Todo eso que nosotros vemos en la palabra de Dios, la encontramos como una de las razones principales para poder ver que Dios permite al hombre que pueda perseverar en la tierra, perseverar en el bien o perseverar en el mal, cualquiera de las dos razones. Dios permite al ser humano que pueda elegir un camino del bien o un camino del mal. Pero los resultados que se encuentran al final de todo es el juicio que Dios determina al ser humano. En este juicio del gran trono blanco que la palabra de Dios está hablando, el que va a estar sentado en ese trono va a ser Dios. Porque Dios es el que va a juzgar a todas las naciones, a las tribus y lenguas. Dios va a juzgar a todas las regiones de la tierra. No importa qué lugar sea, no importa qué país sea, no interesa dónde pueda haber estado el ser humano, pero si no ha recibido a Jesús como su Salvador y murió sin el Señor, sin esperanza, en aquel día Dios lo va a juzgar. Y lo va a juzgar con un sano juicio porque el Señor no se equivoca. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: yo no te juzgaré en aquel día, sino la palabra que habéis oído, esa te va a juzgar. O sea que la palabra que el hombre haya escuchado y que haya atesorado y que haya vivido, oiga bien, que haya vivido, y que ellos mismos no hayan puesto por obra la palabra de Dios, Dios lo va a juzgar a todos ellos en aquel día porque no atesoraron la palabra de Dios. Ahora es tan importante que nosotros conozcamos la mentalidad nuestra, a dónde queremos pasar una eternidad. Si nosotros queremos pasar una eternidad con Dios, le vamos a buscar a Él. Pero si nosotros no queremos pasar una eternidad con el Señor, entonces no lo vamos a buscar. Y esa es una de las razones por las cuales Dios permite al ser humano
de poder perseverar en el camino de Él. También permite al ser humano para tener un libre albedrío donde Él elige dónde pasar la eternidad, donde nosotros elegimos dónde queremos ir, donde todos nosotros entendemos cuál es el propósito nuestro de querer llegar a las mansiones celestiales con Jesús o de querer caer en las redes satánicas del diablo. Ahora, Dios está diciendo a través de su palabra, le está diciendo Dios a Juan, el último de los apóstoles, le está diciendo y le dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Oiga, en este juicio del gran trono blanco va a ser tan espantoso para todos. Porque dice la palabra de Dios que el que estaba sentado en él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y cuando yo le hablo que va a ser tan espantoso, es porque Dios es el que va a juzgar. Y lo más tremendo y complicado de todo esto es que no se va a encontrar un lugar ni para el cielo ni para la tierra, porque tendrán temor del que está sentado en el trono. El trono, que es el trono de Dios, el trono donde Dios va a juzgar al ser humano, donde Él mismo va a juzgar a todos y va a traer a todas las naciones de la tierra. No importa quiénes sean, no importa si sean reyes, si sean príncipes, si sean gobiernos, si sean pobres, si sean esclavos, si sean grandes o sean pequeños, pero si hicieron lo contrario a la voluntad de Dios, Dios los va a traer. Oiga bien, Dios los va a traer, y cuando Dios los traiga, dice que cuando Él está sentado en ese trono, el cielo y la tierra huyen y no se encuentra ningún lugar para ellos. Dios mismo va a estar viendo que todo aquello que está escrito en el libro de las memorias, en el libro donde todo Dios lo ha puesto, porque hay un libro de las memorias y ya vamos a ver que otros libros se encuentran ahí. Dios está escribiendo cada palabra, cada actuación de nosotros, cada estilo de vida que estamos llevando en esta tierra. Dios lo va a ver y lo está anotando. Por eso es tan difícil para muchas personas dejar o venir al Señor, dejar el mundo para venir al Señor, porque ellos no quieren que sus obras sean reprendidas. Y las obras de ellos que son reprendidas, que perseveran en el pecado y que ellos no desean que Jesucristo limpie sus vidas, ellos mismos desean andar en el mismo pecado porque prefieren vivir de esa forma, pero que Dios les ayude, porque Dios lo que está interesado es que el ser humano le pueda servir. Eso es lo importante. Ahora, el juicio del gran trono blanco, aquí dice la palabra de Dios, que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por eso, vean, nosotros los cristianos tenemos una promesa de Dios. Los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos una promesa, y la promesa que tenemos es que desde el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y también dice que los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta. ¿Por qué hacen fiesta? Porque los ángeles mismos están contentos que ha pasado una persona de muerte a vida. De muerte a vida. Y como hemos pasado de muerte a vida, somos escritos en el libro de la vida, somos sellados con la promesa del Espíritu Santo, y allí es donde perseveramos en el camino de Dios. Pero en este juicio del gran trono blanco, lo que podemos ver es la realidad de este trono. En Hebreos, oiga bien, quiero leer un versículo de la palabra de Dios. En Hebreos, aquí hay un versículo que Dios está hablando
a través de su palabra para poder darnos a entender. Hebreos, Dios bendiga a los hermanos que están comentando, Dios les bendiga de gran manera. Hebreos capítulo 9, versículo 27, vea lo que dice la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Oiga, cómo dice este versículo de la palabra de Dios. Dice que de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso es que la religión le propone al ser humano que existe el purgatorio. Y que existe el purgatorio y que a través del purgatorio pueden sacarlo de penas. Pero la palabra de Dios me dice lo contrario a todo esto que los dogmas de los hombres ponen y que los hombres se inventan tantas cosas para ellos poder llevar lo que es una mentira y poder envolver la mente del ser humano que no ha conocido la verdad de Dios. La Biblia me dice todo lo contrario, porque la Biblia dice que está, y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que el ser humano después que muere, después que deja su vida, deja de existir en esta tierra, es decir, su aliento de vida, el espíritu de vida que deja de existir, porque el espíritu no es condenado, sino que va a Dios, pero desde el momento que deja de respirar, el ser humano pasa a otro estado de vida. Y aquí está la diferencia. El que ha recibido al Señor sucede como sucedió con Lázaro, porque dice que los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. En esta ocasión sería al paraíso de Cristo. Pero dice que también murió el rico y él fue a despertar en el Hades, donde estaba grandemente atormentado. Entonces, allí se encuentra la diferencia, que cuando el ser humano muere sin el Señor, en el momento que muere, en el mismo instante, en el mismo segundo, en el mismo momento, el ser humano va a despertar. Si no tiene a Jesús, si no ha salvado su vida a través de Jesucristo, él va a despertar en el juicio del infierno. Y allí va caminando él para poder transmitir su vida a una eternidad de sufrimiento. Porque dice aquí donde hemos leído, Hebreos 9:27, y de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, queridos hermanos y amigos, que Dios no se equivoca en su palabra. En este trono, donde está viendo Juan, donde estamos tomando nota, Juan está viendo y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fueron fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿A dónde encontramos eso que yo le estoy leyendo? Lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Daniel lo explica muy claramente de quién es el que está en el trono. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, está hablando que dice que vio a un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, era blanquito, blanquito. Ya en unos días va a caer nieve, pero la nieve, hermanos, el vestido de él era blanquito, blanquito, resplandecía, y dice que su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. Es decir, en ese trono donde va a haber también todo esto que la Biblia describe que va a suceder. Pero dice
queridos hermanos, lo que llama la atención aquí es que millares de millares le servían. Es decir, millares de millares, está hablando de ángeles, de querubines, de serafines, de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes y de los millones o millares de cristianos que se han salvado. Es decir, que Dios, cuando le están diciendo que le servían, ellos sí le sirven a Dios, porque ellos han sido salvos por Dios, porque ellos han llegado a conocer a Dios, porque ellos han llegado al conocimiento de la verdad. Y por esa razón es que ellos mismos están llegando porque le sirven. Nadie le puede servir a Dios si no le ha servido desde que estaba en esta tierra y que ha sido fiel a Él. Pero la otra parte que llama la atención es que dice, y millones de millones asistían delante de Él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Querido hermano y amigo, la Biblia dice que millones de millones asistían a Él. Aquí es donde llama la atención cuando está diciendo millones de millones asistían a Él. Estos millones que la Biblia habla son todas las personas que no han recibido a Jesús como su Salvador. Millones. Y cuando habla y repite millones de millones, oiga bien, va a ser tan complicado porque el ser humano no quiere nada de Dios. El ser humano no quiere nada del Señor, sino que el ser humano prefiere lo malo. Pero si no se arrepiente de sus pecados, va a ser uno de esos millones que van a asistir a Él, a Dios, en el juicio del gran trono blanco. Por eso es tan importante que nosotros recibamos a Jesús. Por eso es tan importante que perseveremos en este camino. Hermano y amigo que me está viendo en esta hora, los millones de millones que van a asistir a ese juicio del gran trono blanco, la gente se va a perder porque quiere. La puerta en este tiempo está abierta para que el hombre pueda buscar a Jesús y para que el hombre persevere en los caminos de Dios y para que el hombre mismo atesore de estar en el camino del Señor, perseverando y estar sirviéndole al Señor de todo corazón. Ahora, aquí donde está diciendo que estos millones van a asistir en ese juicio del gran trono blanco, son todos los que se han perdido en el Señor. Y estamos hablando desde tiempos antiguos hasta el último tiempo que Dios le va a dar a esta generación. Sabe que Dios ya está cansado y de un momento a otro el Señor va a terminar con toda la humanidad. ¿Por qué Dios va a terminar con toda la humanidad? Porque Dios ya se cansó de que nosotros estemos viviendo una doble moral de vida y que el ser humano no quiera nada de Dios. Llama la atención cómo el mundo se preocupa y cómo los gobiernos del mundo están preocupados por tener una paz, una tranquilidad, por tener una alegría, por tener algo que ellos desean tener, perseverar en una paz ficticia, en una paz hipócrita, en una paz mentirosa, porque durante el hombre no acepte a Jesús, de verdad nunca va a tener paz en su corazón. Pero avancemos con esto. ¿Quién es el juez que va a estar en este trono? El juez en este trono, el que va a estar es Cristo Jesús. Juan capítulo 5, versículo 22 y versículo 27 dicen, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios. Oiga bien cómo dice. El juez que va a estar en este trono, juntamente con el gran Dios que va a estar en el mero trono, porque va a ser Jesucristo,
Jesucristo va a estar sentado ahí también como juez, pero también va a estar Dios. Es como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en las cortes, dependiendo cuál sea el caso, pero está un juez y está un fiscal. Pero aparte de ellos están los sirvientes de todos ellos, donde ellos van dando a conocer por qué razón está la persona para ser cuestionado en esa ocasión. Pero en este juez que va a estar en este trono es Cristo. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan capítulo 5, versículo 22. Hay otro versículo en Hechos, capítulo 10, versículo 40 y versículo 42. Dice, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificándosemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Vea cómo dice la palabra de Dios. Por eso hay otro versículo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Es decir, Dios a través de todo eso está diciéndolos que Dios ha designado a Jesucristo como el juez. Y por eso aquí lo encontramos también en este versículo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su reino. Son dos cosas. Juzgará al hombre cuando venga a traer a la iglesia. En su manifestación es cuando venga a traer la iglesia. Cuando Él venga en esa manifestación gloriosa de Él mismo se va a manifestar, pero dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en su reino está hablando ya cuando Jesús esté como juez en el reino de Dios, en el gran trono blanco. Bendito sea el Señor. ¿Qué libros? Ponga atención a esto, querido hermano y amigo. ¿Qué libros se encuentran en estos libros? En este juicio del gran trono blanco, ¿qué libros están presentes? El jurado en este trono, un juego de 5 libros, son los que están presentes. Hay muchos más, pero pongámosle por ejemplo que el jurado en este trono tiene un juego de 5 libros. Y uno de los libros que va a estar ahí es el libro de la conciencia. Romanos capítulo 2. Versículo 15, dice, aunque la conciencia humana no es ninguna guía infalible, el hombre será, no obstante, condenado por aquellas ocasiones en que la violó deliberadamente. La palabra de Dios es bonita, ¿verdad? Dios le bendiga a usted que nos está viendo en esta hora. La palabra de Dios es viva, es hermosa, porque nos está dando a entender que Dios juzgará al ser humano. Qué terrible es cuando el hombre en la conciencia misma de él sabe que su vida no está bien delante de Dios. Y qué complicado es cuando el hombre no acepta que está bien y su conciencia misma lo aparta de la verdad. Porque prefiere vivir en una mentira, vivir en una falsedad, vivir engañado, vivir como que va a ser eterno en esta tierra. Y su conciencia le dice, apártate del mal, deja lo malo, busca lo bueno. Pero la conciencia le está hablando, pero el hombre no quiere nada del Señor
porque quiere continuar en lo malo. Pero la conciencia también le dice, no solamente al que no ha recibido al Señor, sino a nosotros mismos,